Muy buenos días a todos, muy buenas tardes a todos. Son las 3 y 4 minutos hora Bogotá, es decir, 4 y 4 minutos hora Nueva York. Hace aproximadamente una hora se cerró la sesión en Estados Unidos. Y como es usual desde Finanzas Trading y Punto, con nuestro broker aliado Active Trade, vamos a hacer la grabación de cierre diario del mercado. El día de hoy, bastante tema para cubrir. La verdad, considero yo que estamos en un momento bastante interesante para la política monetaria, lo que significa que es un momento bastante importante para los mercados financieros. A lo largo de todos los meses, si ustedes revisan los videos en los que yo he venido hablando de apertura semanal, de cierre diario del mercado, siempre hay un tema a colación y es el tema del tapering, la retirada de estímulos. Y la retirada de estímulos está en un tema aún más importante ahora mismo porque las economías están viendo una contracción, están viendo que están cayendo a pesar del gran estímulo que está en el mercado y adicionalmente ven que la inflación sigue aumentando. Eso básicamente en economía es un fenómeno bastante peligroso y digamos que lo que le genera a la política monetaria de cualquier país este escenario es una dualidad entre seguir metiendo dólares o liquidez a la economía y haciendo que la inflación suba o retirar esa liquidez de las diferentes políticas monetarias y hacer que la inflación disminuya, pero el crecimiento por otra parte está disminuyendo. Entonces es un doble, es lo que se llamaría una trampa de liquidez, también lo llaman como un periodo bastante importante económico. Vamos a ver qué resuelven los bancos centrales. Por ahora es claro lo que va a venir y sobre todo de parte de los países más desarrollados. Por ejemplo, el día de hoy, si nos centramos directamente en el calendario económico, teníamos bastantes discursos de parte de miembros de la Fed, miembros del el Banco Central Europeo y por supuesto de lo más sorpresivo en lo que a mí respecta, el Banco de Inglaterra. Voy a comenzar con esa noticia. El Banco de Inglaterra el día de hoy mencionó que muy probablemente la subida de tipos de interés se vea este año, a pesar de que el programa de expansión cuantitativa vaya a continuar, que es un programa básicamente de compra de activos financieros, lo cual es bastante sorpresivo porque ya señala que es uno de los primeros, del segundo país desarrollado después de Noruega, en mencionar y en estar muy cerca de hablar de una subida de tipos en este año, porque por ahora la Fed y bueno, el Banco Central Europeo se mantienen con una subida de tipos para el siguiente año, pero en vista de los niveles peligrosísimos que estamos viendo, pues es muy probable que observemos esta movida. Bajo el escenario en que nos movimos el día de hoy, bueno, hoy el presidente de la Fed, por otra parte, habló, mencionó que la inflación estaba muy alta, aunque para él sigue siendo transitoria, a pesar de que pues yo en lo personal pues voy en contra de esa postura. Él sigue mencionando que la inflación es altísima y que es transitoria. Sin embargo, él mencionó algo muy importante y es que la economía se está moviendo a un buen ritmo, por lo tanto, él justificó la retirada de estímulos específicamente del plan, el inicio del tapering para noviembre y bajo estas palabras el mercado se puso mucho más nervioso. Básicamente podemos ver hoy cómo el dólar americano se apreció muchísimo porque la lógica es bastante simple. Si se retiran dólares del mercado, si la Fed está diciendo que ya no va a mandar tantos, tantos dólares al mercado, como lo hacía antes, básicamente es una disminución de dólares en la economía y a nivel global, lo que significa una apreciación del dólar. Por eso es que hoy el dólar lo vimos con una apreciación brutal. Por otra parte, el euro y la libra esterlina se ubicaron en un escenario mucho más mixto, pero vemos un escenario bastante positivo para el franco suizo y para el yen japonés, lo cual también nos habla de un escenario de cobertura de riesgo, de que nos estamos alejando de valores riesgosos como la renta variable, que ahorita vamos a revisar. Y bueno, por supuesto, hoy también observamos apreciaciones para el dólar canadiense por el valor del precio del petróleo en unos niveles altísimos. Por otra parte, el neozelandés cae junto con el dólar australiano. Y bueno, en menor medida tengo que resaltar igualmente que divisas emergentes como el rublo ruso y el real brasileño mantuvieron hoy una muy buena posición. Devolvámonos un poco al tema del calendario económico. Hoy para resaltar tuvimos los datos de inflación de IPC para septiembre en España, lo cual no nos extraña que sea una lectura alcista de 3,3 pasamos a 4%. Igualmente los precios de importaciones para Alemania se mantienen alcistas en la última variación. La inflación de precios al productor
para Italia igualmente en una variación alcista, en su variación año contra año para agosto pasó de 1,2 a 11,6. Y bueno, el clima de negocios de septiembre para Europa sí revela un dato bajista, pero igual estamos en unos puntos bastante buenos. De 1,74 tuvo una disminución a 1,72, lo cual en lo personal no es para nada peligroso. La confianza, por otra parte, en el sector industrial para septiembre en Europa aumentó de 13,8 a 14,1, y el sector de servicios, que es el que más pesa dentro de las economías desarrolladas, pasó de 16,8 a una disminución en 15,1. Ahí hay que tenerle bastante seguimiento a este tipo de indicadores. Por ahora no son peligrosos porque se ubican en cuotas bastante altas, pero igual hay que hacerle un seguimiento importante. Por otra parte, bueno, recientemente los stocks de petróleo crudo, los stocks semanales de gasolina subieron, em, disminuyeron frente a lo esperado por el mercado. El dato anterior era de 3,47, la previsión del mercado era de 1,3 y se ubicó en un dato de 0,19, bastante peligroso y sobre todo en un panorama de crisis energética, pues eso le ayudó al precio del petróleo a mantener las cotas altísimas que ha mantenido hasta el día de hoy. Más allá de eso, el calendario económico, pues bueno, yo estaría muy pendiente del PMI manufacturero y de servicios para China que se presentará en horas de la noche. El panorama de Forex ya lo revisamos y el panorama de renta variable hoy fue ligeramente más positivo, a pesar de que el Nasdaq aún cotiza en unas cuotas negativas. Podemos ver como el IBEX 35 en Europa se apreció 1,25, el DAX alemán subió un 0,77, el Dow Jones subió 0,23 y el S&P 500 en un 0,9. Igualmente, el FTSE 100 se apreció casi que un 1%, el Hansen también rendimientos positivos el día de hoy. Si nos vamos a las materias primas, vemos que en general el panorama fue mayoritariamente negativo, excepto si nos centramos puntualmente en el panorama de materias primas agrícolas, porque el maíz creció 1%, el trigo creció 0,26, el azúcar se apreció 1,47, el algodón creció 1,9. El oro, por otra parte, cayó en 0,72, la plata cayó en 4,25, un panorama bastante negativo para la plata. El cobre, por otra parte, también cayó 1,68, el platino cayó 1,33. Digamos que no es de extrañar que el panorama en materias primas, perdón, en metales industriales disminuya tanto. No es de extrañar, sobre todo porque estamos viendo la subida de los rendimientos de los tipos de interés a 10 años para Estados Unidos, que han subido a máximos de varias semanas atrás, ubicándose por encima de 1,5, y pues bueno, eso le está dando una menor apreciación a metales preciosos como el oro y la plata. Por otra parte, podemos ver cómo el petróleo Brent cayó 1,59 y el WTI cayeron 1,08, pero pues no es una caída bastante importante teniendo en cuenta que estamos en niveles históricos. En general se cotizan por encima de los $75 ambas referencias. El gas natural hoy le dio un respiro al mercado con una caída del 7,4, y hablo de un respiro al mercado porque recordemos que de los temas más importantes de los que se está hablando últimamente es el tema de la crisis energética por la cual está atravesando Europa en su mayoría. El escenario para Bitcoin fue mixto. Hoy podemos ver que pues, el negativismo del mercado ya se comienza a permear, a calmar. El Bitcoin hoy cayó tan solo un 0,8%, Ethereum cayó un 1%, Cardano cayó 1,31%, pero podemos ver otras criptomonedas con menor capitalización, por supuesto, como Binance Coin, que se apreció un 8%, XRP, que se apreció 1%. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero en general el panorama ya apunta un poco más hacia el positivismo, obviamente con el tema de la política monetaria y pues de los bonos del Tesoro americano a 10 años, pues los metales preciosos se están depreciando bastante. Eso es todo por ahora. Estaría muy pendiente del seguimiento del mercado frente a estas noticias. Bastante interesante lo que está pasando. Ya es muy claro que nos acercamos cada vez a una vuelta completa en la política monetaria y por supuesto eso va a afectar directamente a los mercados. Desde Finanzas Trading eso es todo por el momento. Muchísimas gracias. Mi nombre es Johan León, analista de mercados. Me queda nada más que recomendarles que hagan sus operaciones a través de nuestro broker aliado Active Trade y que igualmente sigan las recomendaciones de inversión que se envían diariamente a través de los diferentes canales. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. Hasta luego.